yo le Hola. digo, eso no saben a veces de qué uno está hablando cuando nunca han pisado una fábrica. Exactamente, ese es el problema. Bueno, jóvenes, vamos a empezar un vez. Ya tenemos 40 minutos y empezaremos. Estoy grabándolo, ¿eh? Sí, estamos grabando. Bien, esto de acá va a ser para la teoría del examen de teoría del segundo parcial, que nada raro que sea el jueves, para que tengan plazo viernes, sábado, domingo y lunes ya, porque ya nos está ganando el tiempo. El 28 acaba el módulo, consiguientemente ustedes ya tienen que ir viendo qué proyecto final van a hacer. El caso tuyo, a mí me gustaría que hagas ahí de la fábrica donde vos trabajás, y a ver, pues si sos uno de los primeros en exponer, así podemos corroborar algunas cosas que yo he dicho también. ¿Listo? Claro. Bueno, jóvenes, se va la bolita. Bien, vamos a hablar de la importancia que tienen las industrias oleaginosas en nuestro país. Generalmente, Santa Cruz concentra la mayor parte de las industrias aceiteras. Se puede decir de que, al igual que los ingenios azucareros, se favorece, ¿no?, por la cuestión ecológica. Además de ello, de que si bien se tiene una fábrica en Villamontes, no sé cómo les estará yendo, porque es importante el abastecimiento de la materia prima. Y las industrias aceiteras tuvieron eh, hasta antes del 2005, ¿ya?, en que se vieron afectadas en el aspecto de que el anterior gobierno dictó una medida que las afectó a todos en los volúmenes de exportación, todas, porque su mercado no es tanto el interno como el externo. Y bueno, ese fue uno de los efectos que tuvo los volúmenes de producción que tenían estas industrias. Bien, las industrias aceiteras en Bolivia generalmente producen aceite. Inicialmente se empezó con girasol, ¿ya? Pero después el surgimiento de la soya dio lugar a la producción de aceite de soya. Y bueno, hay empresas que producen ambas y sacan aceites mezcla, es decir, tanto de soya como de girasol. Lógicamente de que de las industrias aceiteras podemos mencionar Fino, que está en la carretera Cochabamba. Su sede principal está en Cochabamba, donde hacen la refinación del aceite. Sao, que es otra de las más grandes, es completa, o sea que aquí mismo hacen la refinación. Y después tenemos IOL, que está en el parque industrial, que es de la familia Marinkovic, fue una de las que fue más afectada en el anterior gobierno. Bueno, tenemos Etasa, que está carretera Cochabamba, tenemos Gravetal, que está en la Chiquitanía. ¿Ya? Entonces, este eslabón, fíjense, son todas estas las industrias que tenemos, ¿ya? Las industrias aceiteras. Bueno, aquí tenemos 7 industrias aceiteras. Pero les comento de que en el periodo que estuve en la gobernación tuve la oportunidad de conocer pequeñas industrias aceiteras situadas por Pailón, ¿ya? De tal manera de que no sé con qué nombre comercial saldrán, pero estuve por allá. Bien, aquí en este cuadro ya se muestra las empresas de producción. Algunas son de origen multinacional con respecto al capital. Bueno, aunque ADM Sao
los que eran dueños antes la vendieron. No sé quién será el anterior, los dueños actuales, si serán capitales nacionales, no tengo idea. La vital que está en la Chiquitanía, ustedes pueden ver, es una de las más grandes con esta capacidad de molienda. ¿Ya? Luego tenemos Iol, ¿ya? Esta de acá, que es Fino, que también es grande, como ustedes ven. Y tenemos otras que están en menor capacidad, ¿ya? Dentro de los procesos hacen extracción, refinación, casi la mayoría, hasta envasado, a excepción de industria oleaginosa que está, bueno, en realidad todas comprenden hasta envasados, pero la fábrica de aceite de fino ya prácticamente solamente es extracción, porque la refinación lo hacen en Cochabamba, les decía, ¿no? Entonces, estos son los tipos de productos que sacan, ya algunos netamente de soya, ya, pero además de ello, el producto que tiene mucha aceptación en los países de Europa es la torta, porque es muy rica en contenido proteínico y allá, bueno, es un mercado seguro, ¿ya? Bien, entonces, fíjense que esto data precisamente del año 2005, en que la mayoría de ellas, su mercado era el externo, como ustedes pueden ver, más que el interno. ¿Ya? Entonces, este trabajo son esos datos referentes hasta el año 2005. Bien, vamos a hablar de la producción de aceite de soya. ¿Ya? La importancia que tiene la soya en nuestro departamento en especial es porque la agricultura es bien intensiva, de tal manera de que, si ustedes pueden ver, al igual como hemos visto en la producción de azúcar, ¿ya? Los camiones llegan, se someten a un muestreo similar, fíjense, ¿no? O sea, estos equipos permiten hacer una extracción variable, ya al azar, de la carga que trae el camión, y se determina cuál es el porcentaje de humedad, impurezas, granos bañados, granos partidos. Fundamentalmente es más importante la humedad, ¿ya? Entonces, aunque también los otros parámetros son importantes. La descarga de la soya, ya dependiendo el sistema que tiene cada empresa, por ejemplo acá podemos ver de que suben a una rampa que les permite un grado de inclinación y el vaciado directo de la soya hacia una fosa que permitirá posteriormente el transporte a través de chimangos o gusanos hacia la alimentación, más que todo de los sistemas de canguilones, ya que son los más empleados. Y lógicamente que esta materia prima, antes de ser almacenada, se somete a un proceso de prelimpieza, es decir, hay que eliminar todas aquellas impurezas que tiene el grano en su recepción, ¿ya? Y generalmente, como ustedes ven, es a través de una cinta que tiene un sistema vibratorio y al mismo tiempo funciona como tamizadores, ¿ya? Entonces, es ahí donde se separan impurezas como ser vainas, tallos, cascarillas, polvo, ¿ya? Entonces, este equipo de prelimpieza, como les decía, es una cinta compuesta de zarandas vibratorias y ventiladores. Se tiene que el rendimiento de este equipo es del 80% para eliminar las impurezas que tiene la materia prima que va a ser almacenada en estos sillos. Pero antes de almacenar, ¿ya? Hay que efectuar un proceso de secado, es decir, disminuir el contenido de humedad
Y lógicamente que todos los procesos de secado se emplea el aire donde hay que disminuir el contenido de humedad a través de un proceso de calentamiento del aire. Entonces, esto permite una disminución del contenido de agua que tienen los granos y el aire se humedece. Bueno, lógicamente que esto se efectúa a través de un equipo secador, pero posteriormente, como aire caliente se insufló para la eliminación de la humedad, se efectúa un proceso de enfriamiento, ¿ya? Es decir, que pasa después a través de una cámara donde el grano es enfriado para recién ser almacenado en los silos. Si el contenido de humedad fuera alto, se dan procesos en la cual el mismo grano empieza a desprender dióxido de carbono y se produce un incremento de temperatura en los silos. Es por ello de que en lo posible hay que bajar el contenido de agua. Bien, entonces vemos de que el almacenamiento de los granos termina en estos silos, ¿no? Que tienen lógicamente sistemas de reacción, ¿ya? Y lógicamente que también se controla la humedad, por lo que tienen sistemas de control de temperatura. Ese control de temperatura es lo que mencionaba, de que si hay dióxido de carbono que se genera ahí de las mismas reacciones de los granos, es que se produce un calentamiento. Bien. La limpieza. Ya entonces, antes de que ingrese al proceso, ya se efectúa nuevamente una limpieza, porque el 80% de las impurezas que contenía el grano en el proceso de prelimpieza se eliminó, pero hay un 20%, todavía un remanente de impurezas. Consiguientemente, en este proceso de limpieza que es el grano que va a ingresar al proceso, por la cual este proviene de los silos de almacenamiento, ¿ya? Se disminuye hasta que queda por lo menos entre 2 a 4% de impureza. Y lógicamente acá este proceso está basado en cribas vibratorias, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver ya los granos de soya. Hay lógicamente que hay granos partidos. Y en base a ello es de que ya tenemos una soya que solamente tiene un contenido de impurezas que oscila entre 2 y 4%. Este grano, ya para mejorar en el proceso de extracción de aceite, este grano después de su limpieza ingresa a un molino de rodillo. O sea, estamos viendo un proceso casi similar al de la caña, porque acá se efectúa una disminución de tamaño de los granos, en el sentido de que sea favorable para el proceso de extracción del aceite contenido en los granos. Por lo cual se reduce en 4, 6 y 8 partes, ¿ya? El descascarado tiene la finalidad de eliminar las cáscaras contenidas, ¿ya? Y es por medio de un sistema neumático. Es decir, de que ya el proceso de fracturamiento liberó las cáscaras, pero en este proceso de neumático, ya es decir, aire a presión, es la que debe reducirse este contenido de cáscara, ¿ya? Para transportarla posteriormente, ¿ya? A través nuevamente de una zaranda, ¿no? Donde las partículas más finas puedan ser separadas. El acondicionamiento tiene la finalidad de efectuarse en un equipo en la cual se le da un tratamiento térmico. Este tratamiento térmico inhibe el desarrollo, en este caso, la acción de las enzimas, ¿ya?
que pueden afectar en el proceso de extracción. Bien, esto se lleva a cabo en un equipo de transferencia de calor que es de tubo de vapor rotatorio. Bueno, la temperatura de tratamiento térmico oscila entre 65 y 70. Bien, este proceso, como es con tubos, entonces acá no hay contacto, sino que el vapor es el que fluye para calentar la superficie que entra en contacto con los granos, de tal manera de que permita la desactivación de las enzimas. ¿Ya? Y al mismo tiempo también disminuye más la humedad, entre 9,5 a 10% de humedad. El laminado, como ustedes pueden ver acá en la fotografía, son hojuelas, ¿ya? Esto es en obtener hojuelas que deben tener un espesor tal que permita aumentar la superficie de contacto que tendrán estas hojuelas en el proceso de extracción, ¿ya? Es decir, de que va a favorecer el proceso de extracción más que todo por solvente. Bien, aquí tenemos los espesores de esta hojuela, que debe oscilar entre 0,25 y 0,38 milímetros. Bueno, en este caso, directamente la hojuela, en el caso de la soya, ya ingresa al proceso de extracción con aceite. Cuando hablamos de este proceso, por ejemplo, en operaciones unitarias, hablamos de la extracción sólido-líquido. ¿Ya? Entonces, el líquido, en este caso, que es el hexano, permite la extracción del aceite contenido en estas hojuelas y es la parte en la cual se tiene una recuperación con mayor eficiencia que el proceso de extracción mecánica, es decir, por presión. Bien, entonces aquí habla de que en este equipo es muy importante controlar de que la temperatura a la cual ingresa la hojuela, ¿ya? Del proceso de acondicionamiento que vimos es entre 65 y 70, es decir, de que se mantiene esa temperatura del proceso anterior, ¿ya? El de acondicionamiento o el de tratamiento térmico en un tubo en la cual ingresa vapor, ¿ya? Y la temperatura con la que ingresa el hexano, ¿ya? Es inferior o igual a la de la hojuela que ingresa, es decir, entre 55 o 65. Pero la micela, que es una mezcla de hexano y aceite, ¿ya? Podemos decir de que es el extracto obtenido, se debe procesar para retirar, en este caso, el hexano y obtener el aceite. El hexano tiene un punto de ebullición inferior al del aceite, consiguientemente pasa a estado de vapor y se recupera el hexano para los siguientes procesos. Bien, entonces esto pasa a través de un conjunto de evaporadores, ¿ya? Y lógicamente que tienen sistemas de control de temperatura de un evaporador al siguiente. El hexano que es obtenido o recuperado en este proceso de destilación de la micela, ya que está en estado de vapor, hay que convertirlo de fase de vapor a fase líquida a través de un condensador. ¿Ya? Y de esta forma se puede recuperar nuevamente el hexano. Todo el proceso mencionado hasta aquí ya es lo que hemos hablado desde que se recibe, se descarga, se ve toda la prelimpieza en la cual se elimina el 80% de la impureza, el secado, la finalidad de disminuir el contenido de humedad. Como se efectúa a temperaturas altas, entonces posteriormente se enfría, ¿ya?
en el cual la humedad contenida en la soya, aproximadamente de 14%, se reduce a 12%. ¿Ya? Posteriormente la limpieza, esos 20% que quedaron se reduce a 4% de impureza. El fracturado, o en este caso la reducción de tamaño, ya entre 4 o 6 partes del grano, permite de que este favorezca en este proceso acá. Pero el descascarado, ya las cáscaras que resultan también de este proceso fracturado a través de un proceso neumático se eliminan. El acondicionamiento hemos dicho que es un tratamiento térmico, ya que oscila entre 65 y 70 grados, de la cual, bueno, el que elaboró esta presentación aquí le peló, pero el laminado, ya, que es la obtención de las hojuelas para aumentar la superficie de contacto para favorecer el proceso de extracción del aceite por hexano. Bien, vamos a entrar acá a esta parte en que la destilación de la micela es nada más que la mezcla aceite-hexano para poder recuperar el aceite. Y el hexano, ya, nuevamente recuperarlo, ¿ya? Esta parte de acá está referido a los sólidos que resultan en el proceso de laminado y que lleva todavía sólidos en la extracción por solvente. Bien, la destilación de la micela, ya es decir, la separación del hexano del aceite, permite obtener un aceite crudo. El aceite crudo todavía pasa por estos procesos. El desgomado consiste en la eliminación de algunas partículas que son cerosas, ¿ya? Y como se usan ciertas sustancias químicas que bajan el pH, hay que neutralizarla. Después el blanqueo es un proceso de decoloración del aceite, de tal manera de que el aceite crudo tiene ciertos sólidos en suspensión que infieren en la coloración que tiene el aceite. Entonces, aquí el blanqueo es nada más que un proceso de eliminación de esas partículas. Hay componentes que le transmiten un olor indeseable al aceite, entonces pasa un proceso de desoloración y tenemos acá un aceite refinado. Este aceite refinado hay que enfriarlo y posteriormente envasarlo y almacenarlo, ¿ya? Acá, de la torta que sale, ya hay que eliminar igual el hexano contenido en esa masa sólida. Lógicamente que vamos a obtener una harina que viene a ser todas esas partículas sólidas que resultaron en el proceso de fracturado, después de cascarado y que son finas. De tal manera de que esa materia que se trata acá se enfría, se muele para obtener la harina de soya y envasarla, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos viene a ser el proceso. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Sí, bien, está claro. Bien. Me escapo. Bien. Les decía a sus compañeros que vamos a pasar el primer periodo en avance. Estoy recontra bien. Entonces, ustedes van a tener tiempo para hacer sus exámenes. Hoy he subido, les he enviado el Excel. Pido disculpas. Gracias, Matías, por recordarme. Y creo que una de sus compañeras también que me escribió, pensé que lo había subido. Ya está ahí.
Se los mandé también en WhatsApp. Entonces, vayan trabajando, jóvenes. Y subí también el tutorial de azúcar y les planteo lo que va a ser el segundo examen que lo van a dar el jueves. ¿Ya? Y además de ello, jóvenes, ya que estamos bien en avance, me gustaría que ustedes vayan conformando grupos 3 máximo, ¿ya? Y vayan elaborando un proyecto que contemple la descripción del proceso y balance en materia. Bien, vamos a ver esta fábrica que está situada en carretera antigua Cochabamba, ¿ya? Que su nombre es este, pero su producto más conocido es como Crisol. Bien, es una de las empresas aceiteras más pequeñas, pero produce aceites tanto de soya como de girasol. Y sus productos de mercado son conocidos como Crisol, el rey en sus distintas presentaciones, es decir, en tamaños de medio litro, 1 litro y en bidones de 5. Bien, como les decía, esta planta está situada en la carretera doble vía La Guardia, ¿ya? Y además de ello, fíjense que también obtienen harina. La harina es un producto, como les decía, muy apetecido en el mercado externo. Toda industria tiene, bueno, casi todas, de que tienen que ver con transformación de materias primas en insumos. Tienen como servicios o equipos complementarios que, como ven ahí, de alimentación de agua, efectuar su tratamiento, en especial el agua que va a ser usada en la generación de vapor. Entonces, recibe un sistema de tratamiento por ablandamiento. La cuestión de la energía eléctrica igual, ¿ya? Generalmente la mayoría de las industrias tienen transformadores, ¿ya? El servicio de combustible dependiendo qué tipo de caldero tienen, o por ahí tienen equipos de generación de energía eléctrica propia, entonces van a consumir, o caso contrario, si no van a consumir el grupo electrógeno, necesitan este combustible para el caldero, aire comprimido y sistemas de frío. Bien, aquí podemos ver una vista en planta de esta empresa, ¿ya? Donde podemos ver de que los silos tienen 2 silos, como se ve acá. Estos son los más grandes, como se puede apreciar, y tienen 6 silos de menor tamaño, ¿ya? Luego, la preparación, que consiste en darle los tratamientos que hemos dicho, ¿ya? Antes de ingresar al proceso de extracción de aceite. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos del acondicionamiento, limpieza. Acá ya es el área donde se extrae el aceite. Vamos a ver si aquí emplea los 2 procesos de extracción mecánica y por solvente. ¿Ya? Luego se tiene lo que viene a ser la refinería, ¿ya? La refinación del aceite, que está como 4 acá en esta parte, ¿ya? En la cual se realiza el proceso de desgomado, neutralización, el último que habíamos visto. Y luego las otras oficinas, ¿no? Que son oficinas, laboratorios y otros, ¿ya? Bueno, no vamos a entrar a los tipos de análisis que se hace, porque no, digamos en este caso, esta es una práctica industrial de la carrera de ingeniería química, donde ahí para ello es fundamental describir los análisis. Todo lo anteriormente expuesto, fíjense, está acá. No voy a repetir de nuevo, pero aquí sí, ¿ya? Se llama FLEC, ¿ya? Después del proceso de extracción mecánica, ¿ya? Después del proceso de extracción mecánica, a ese residuo
que sostiene, ya pasa a lo que habíamos visto, ¿no? Esto es con la finalidad de obtener la harina de soya, si es, bueno, si la materia prima en la cual se procesa es soya, y si es girasol, bueno, harina de girasol, ¿no? Bien, aquí hay algo que no mencioné, y esta es pregunta de examen. La diferencia que se tiene del proceso de extracción del aceite en el girasol es que requiere de este proceso adicional, que es el vinterizado, mientras que la soya directamente pasa al desodorizado. En cambio, el tratamiento para la obtención de aceite de girasol pasa al vinterizado y recién va al desodorizado para quitar los malos olores que tiene el aceite. Bien, entonces ya había mencionado y descrito, ¿sí? ¿En qué consiste el vinterizado? Hola, ¿hay una pregunta? Sí, Matías, ¿te habla? No escucho. ¿Me escuchas mejor? No se escucha realmente. Si Es alguno que de... el micrófono me está fallando entonces. ¿El mío? No, el mío, si no me escuchas. ¿Quién? Matías, ¿eh? Sí. Muy apenas se escucha, Matías. Consultar por el proceso de vinterizado, ¿en qué consiste? Ya, lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? El proceso de vinterizado en realidad viene a ser la eliminación de algunos componentes que tiene el girasol. ¿Ya? Entonces, lo vamos a describir ahorita. ¿Listo? Pero es eso básicamente. El vinterizado es la eliminación de unos componentes que tiene precisamente el girasol para pasar al desodorizado. ¿Ya? Es un tratamiento, pero son componentes en los cuales se trata a través de un efecto térmico. ¿Listo? ¿Ya? Bien. El desodorizado es prácticamente un tratamiento de temperatura y presión, ¿ya? Para eliminar componentes gaseosos o algunos que están en el aceite que hay que eliminarlos, si no se obtiene un aceite que generalmente nosotros decimos rancio. Bien, esto tiene que ver con la parte de control en la recepción de la materia prima, ¿ya? Si esa materia prima es aceptada, entonces se permite su descarga, ¿ya? Y hay que efectuar un pesado para establecer la diferencia que tiene el camión con carga, sin carga, para determinar la cantidad de materia prima que trajo ese camión. ¿Ya? Si no es aceptada la calidad de esa materia prima, entonces sale el camión de la empresa. Lógicamente que aquí tienen los valores que son máximos tolerables y aquellos que son aceptables, ¿ya? Y lógicamente que va a incidir en el sistema de pago en este caso, al proveedor. Bueno, aquí se repite esto de nuevo. Bien. Tenemos 3 minutos. Voy a avanzar esta parte de acá. Mañana continuamos. Yo lo termino esto hasta el miércoles. Ya serían 2 procesos y ya tienen para dar de azúcar y de aceite. Bueno, aquí van a ver de que les decía, el camión viene, descarga en la fosa, de la fosa va a un sistema que permite su sistema de transporte a través de canguilones. Acá hay una eliminación por zaranda de las partículas e impurezas que tiene la materia prima, en la cual un 80% se elimina esas partículas muy finitas, tienen que ser tratadas en un ciclón. Es decir, de que hay todas las impurezas, las más finas y aquellas que se descartan, ¿ya?
se recuperan nuevamente y pueden ser vendidas, ¿ya? Y acá pasa un sistema de canguilones nuevamente para someter a un proceso de secado, reducir el contenido de humedad antes de su almacenamiento en los silos. Lógicamente que todo esto se mueve a través del sistema de canguilones. Bueno, jóvenes, no me va a dar tiempo, ya tenemos he avanzado prácticamente casi el 50% de aceite. Mañana voy a empezar de aquí hasta finalizar, ¿ya? Y vayan a lograr sus exámenes. Si hay alguna pregunta, háganla. Tenemos un minuto. Muéstrense en pantalla, porfa, para tomar la lista. Estoy sin cámara, ingeniero Hermes. El Hermes Racua. Sí, ya voy a cambiar de portátil. Ya. Ojalá que me dé tiempo. A ver, acá vamos a poner. Ya va uno. Ya me va a ganar el tiempo, Dios mío. A pesar que. A ver. Miércoles. Bueno. Como son poquitos ustedes, están casi todos, hasta Jacqueline Tercero salió ahora en pantalla. Que tengan muy buenas noches, cualquier cosa escriben, jóvenes, que tengan dudas, está todo, les he subido todo ahí. ¿Ya? Ok, ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, buen descanso, jóvenes. Ok, ingeniero, buenas noches, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Retirarla, Richard. Está de cocinero, Reche. Sí. Más bien que no lo trataron hoy. No sean malos con Rechi. Bueno, hasta luego, jóvenes.